Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Bueno, hoy vamos a seguir. Yo hice un video anterior, si ustedes miran en mi canal, acerca que se titula Adiós a nuestros derechos. Hoy vamos a seguir con esta serie. El título va a ser justamente Adiós a nuestros derechos 2. Va a haber como una especie de segunda parte de adiós a nuestros derechos. Pero hoy vamos a ver lo que vamos a hacer hoy en el tema de por qué estamos empezando a decirle adiós a nuestros derechos, es analizar a una manipulación del lenguaje que se está haciendo, que viene del lado del marxismo cultural, a un gran caballo de Troya, que popularmente es conocido y que se ha instalado inclusive en el vocabulario de la sociedad occidental, han logrado instalarlo, que es el tema de la palabra colectivismo o colectivo social. Esto que parece tan normal hoy en nuestro lenguaje, hablar del colectivo, a veces vemos en la televisión el colectivo de mujeres, el colectivo de hombres, el colectivo del grupo tal, del grupo cual. No es más ni menos que detrás de esto que parece en apariencia, parece inofensivo, no es más que una estrategia desde el lenguaje del marxismo cultural de ir sutilmente implantando sociedades totalitarias. Ya vamos a ver por qué les digo esto. Síganme la línea, no se pierdan, quédense ahí, escuchen atentamente y van a ir viendo cómo esto es así. ¿Qué quiero decir cuando utilizo la palabra sutilmente? Cuando alguien hace algo sutilmente significa que lo hace de una manera que los miembros de esa sociedad no perciban que están siendo o que se les está implantando un estado de cosas. De eso se refiere la palabra y da a entender la palabra sutil o sutilmente. Estamos perdiendo nuestras libertades, en este caso, por medio de grupos que levantan las banderas de los derechos colectivos. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, cuando vemos que se están dando derechos a las minorías migrantes. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de las caravanas migrantes, que hoy están en los titulares de casi todos los diarios y noticieros del mundo. Lo vemos estos derechos colectivos en las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Que en realidad lo que buscan no son derechos. En el caso de las minorías sexuales, en realidad lo que buscan no son derechos. Ellos manipulan la palabra derechos para en realidad lo que están buscando es que se les den, en nombre de estos derechos, se les den ciertos privilegios por sobre las mayorías. Eso es lo que se apunta a buscar. Estos derechos, entre comillas, colectivos, lo que en realidad hacen y apunta va en desmedro de de los derechos individuales de los ciudadanos. Por eso digo que estos grupos, en nombre de los derechos colectivos, de esta frase, derechos colectivos, en realidad lo que buscan son privilegios sobre las mayorías. Esto lo vemos cuando ya, por ejemplo, no podemos en lugares públicos dar nuestra opinión personal sobre temas como la ideología de género. ¿Por qué? Porque si decimos lo que pensamos, si damos nuestra opinión sincera y decimos lo que realmente pensamos sobre, por ejemplo, la ideología de género, enseguida corremos el riesgo de que nos estigmaticen de retrógrados, de fascistas, de nazis, y tan solo nos dicen eso por el solo hecho de tener una opinión diferente a lo que ellos quieren que digamos. El tema de la frase corrección política también viene de la mano de este colectivismo social. Porque, ¿qué es la corrección política? La corrección política tiene dos definiciones. La primera definición de lo que es correctamente político o corrección política es que nos está diciendo sutilmente, sin decírnoslo directamente, qué es lo que podemos hablar y pensar y qué es lo que no podemos hablar y no podemos pensar.
O sea, ahí ya sutilmente todo esto, esta corrección política deriva, es un derivado, es un fruto del marxismo cultural que busca implantar en la sociedad una forma de decir las cosas, una forma de lo que se puede decir, una forma de lo que podemos pensar y de lo que no podemos pensar. O sea, nos está llevando el tema de la corrección política de la mano del marxismo cultural, nos está llevando sutilmente, porque muchos ciudadanos no lo perciben esto, nos está llevando sutilmente a un estado en donde el Estado marque el pensamiento único de lo que podemos decir sobre determinados temas y sobre lo que no podemos decir o pensar sobre determinados temas. O sea, se nos está instalando por medio, sutilmente, vuelvo a repetir, como una especie de caballo de Troya, un estado totalitario de cosas, de lo que podemos decir y pensar. Fíjense qué sutil y qué invisible es esta dictadura de lo políticamente correcto o de el colectivo social, que se nos está implantando en nombre, justamente a través del colectivismo, qué podemos decir y pensar y qué no. Por cierto, la palabra colectivismo deriva del marxismo, leninismo. Ahora bien, entremos entonces a definir en cierta manera qué es el colectivismo. ¿Qué es el colectivismo? ¿Qué hay detrás de la frase colectivo social? ¿Qué hay detrás de la frase derechos colectivos? Bien, el colectivismo es esa idea falaz que se nos busca imponer, que dice que solo puede ser bueno para todos lo que es bueno para uno. ¿No es cierto? O, dicho de otra manera también, solo puede ser bueno para uno lo que es bueno para todos. Ahí ya vemos en forma sutil cómo lo que se esconde detrás de eso es el pensamiento único, ¿no es cierto? El pensamiento único, instalar una especie de pensamiento único en donde aquel que opine diferente de ese pensamiento único que se nos busca implantar en nuestro país y en nuestra sociedad, ser estigmatizado de rebelde, de nazi, de fascista, de retrógrado. Esto, si usted es un buen observador, ya lo vemos hoy. Usted opina diferente a lo que los medios de comunicación imponen o a lo que los gobiernos buscan imponer, qué es lo que se debe decir o qué se debe pensar sobre determinados grupos o minorías. Si opinamos diferente, enseguida sale la Inquisición a estigmatizarnos de retrógrados, ¿no es cierto?, de fascistas, de nazis, que a lo mejor nosotros con esas ideologías no tenemos nada que ver, simplemente nos están estigmatizando porque no opinamos como ese pensamiento único se nos quiere imponer desde los medios y inclusive desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado. Si nosotros somos buenos observadores y hacemos una visión retrospectiva de la historia, vamos a ver que todos los regímenes totalitarios, ideológicos, como el comunismo, siempre lo primero que hacen es eliminar las libertades individuales para implantar en su lugar derechos colectivos, que en realidad son pseudo derechos, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos estar viendo, y que se nos quiere imponer a través de la frase colectivismo social, o a través del colectivismo, no es más que otro gran caballo de Troya del nuevo orden mundial. Porque sépalo, el nuevo orden mundial es comunista, va a ser comunista. Las estructuras culturales, y ya lo estamos viendo diariamente, en muchas cosas que están pasando, las estructuras culturales del nuevo orden mundial, del gobierno mundial que se está acercando a pasos acelerados, las estructuras culturales del gobierno mundial venidero, nuevo orden mundial, van a ser comunistas. Téngalo en cuenta esto. Esto es lo que, por ejemplo, en el año que se acaba de ir, en el 2018, y en años anteriores ya venimos viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos viendo cómo hemos perdido en los últimos años la capacidad de conversar de forma sensata, de forma civilizada.
de algún tema de los que comúnmente se suelen llamar complicados. Estos son filosofía, política, espiritualidad, haciendo en definitiva que nuestras conversaciones se vayan volviendo cada vez más frívolas, insustanciales, intrascendentes, por temor a que si alguien se atreve a instalar un tema de debate o de conversación de estos temas, ¿no? Filosofía, espiritualidad, política, que son los temas que en un debate y en un diálogo nos enriquecen a las personas, el temor a esto ha hecho que la gente no hable de estos temas, sino que, como recién les decía, nuestras conversaciones se van volviendo cada vez más intrascendentes, frívolas, insustanciales. Y si llegamos a tocar o a querer instalar un tema que en realidad nos enriquece como personas, corremos el riesgo de que alguien se ofenda, porque esa es otra, el tema de esto de que nadie se ofenda, de que hay que tener cuidado, de que nadie se ofenda, es otra de las patas que tiene también la corrección política y todo esto del colectivismo, ¿no es cierto? Esto de implantar de que nadie puede decir cosas que sean políticamente incorrectas por temor a que alguien se ofenda. Ustedes imagínense que esto lo que está haciendo esto, cada vez de una forma muy lenta, muy gradual, pero digamos efectiva, es que va a llegar un momento en que nuestras sociedades nadie va a poder hablar de nada y se va a tener que cuidar de decir lo que diga por temor a que alguien se ofenda. Esto es una cosa espantosa, es una forma muy sutil lo que le estoy diciendo. Nos están imponiendo un pensamiento único, nos están imponiendo unas sociedades donde determinados temas no vamos a poder hablar, ni debatir, ni siquiera dar una opinión. Por ejemplo, en el caso de porque alguien se puede ofender y falsamente o injustamente a usted lo tengan que acusar de discriminador, ¿no es cierto? O de intolerante. Bueno, esto el objetivo que busca es justamente eso, ¿no? Implantar un estado de cosas en donde el Estado, ¿no es cierto? Y grupos minoritarios nos quieran venir a decir cómo tenemos que pensar, de qué tenemos que trabajar, cómo nos tenemos que vestir. Y eso es una cosa espantosa. Eso es típicamente lo que pasaba y lo que pasa en los pocos países comunistas que quedan hoy. Usted no puede opinar de determinados temas porque si no le cae la policía secreta, como por ejemplo pasa en China. Porque no nos engañemos, China se abrió al capitalismo porque tuvo las luces que no tuvo la Unión Soviética. China vio que si no se abría un poco al capitalismo iba a perecer y corría la misma suerte que la Unión Soviética, de que iba a derribarse, porque era tal el estado de cosas que había dentro de la Unión Soviética, lo que se recuerda que se llamaba la cortina de hierro, que si no se flexibilizaba un poquito, como todo régimen rígido, termina cayendo por su propio peso, por su propia rigidez. Entonces los chinos tuvieron la luz, entre comillas, de ver que se flexibilizaron un poquito abriéndose en lo económico. Se flexibilizaron, atenti. Se flexibilizaron en lo económico, no en lo cultural, ni en lo ideológico. Porque en China, al ciudadano que opina diferente al régimen imperante, le cae la policía secreta y se lo llevan y nadie dice nada y no se sabe. Hay muchos que no han vuelto a su casa. Así que tengamos en cuenta esto. Se flexibilizaron en lo económico para sobrevivir, cosa que no hizo la Unión Soviética, por eso terminó cayendo. Bueno, dicho esto, estamos viendo también cómo en estos últimos años ha habido un aumento bastante crudo de la violencia psicológica, ¿no es cierto? Donde por el solo hecho de pensar diferente acerca de lo que grupos minoritarios nos quieren imponer, estos grupos salen enseguida a atacar a quien opina diferente o ve el mundo de forma diferente a la que la ven ellos. El caso más emblemático de esto, fíjese, es el
feminismo radical o las popularmente llamadas feminazis. Hemos visto también el aumento de la polarización, ¿no es cierto? El agrietamiento de las sociedades en bandos. Estamos viendo también cómo en los países se les está quitando el derecho a educar a sus hijos en lo sexual, ¿no es cierto? Y cómo cada vez más el Estado se está inmiscuyendo en la educación sexual de los hijos. La educación sexual de los hijos pertenece a los padres, del ámbito privado pertenece a los padres. El Estado no puede intervenir en este tipo de educación. Usted manda a una escuela pública a su hijo para que sea instruido en biología, en matemática, en lengua, en ciencias naturales, en biología, pero no para que lo adoctrinen en una determinada forma de pensamiento, como es, por ejemplo, esta educación sexual integral, que ya en Argentina quieren empezar a implantar en los colegios públicos. No lo pueden hacer eso. La educación sexual es parte del ámbito que le corresponde a los padres. Sin embargo, el Estado, en nombre del colectivismo social, comienza a invadir áreas que solamente le competen a los padres. Ya inclusive en Argentina y en muchos países se está buscando sancionar a aquellos padres que no permitan que el Estado los adoctrine ideológicamente en la visión marxista cultural con respecto a la sexualidad. Se los quiere penalizar. O sea, y poco a poco estamos viendo cómo se nos está metiendo este caballo de Troya de ir implantando sociedades cada vez más totalitarias por medio del marxismo cultural y el colectivo social. En nombre de los derechos colectivos, en nombre del colectivismo, palabra que deriva y que es parte del diccionario de lo que conocemos como marxismo-leninismo, que hoy se ha trasladado al marxismo cultural. Vemos entonces cómo la prédica del colectivismo social, a través de grupos minoritarios, es el estatizar a los niños. Porque lo que se quiere hacer con el tema, por ejemplo, de la educación sexual integral, es como que el Estado se apropia de los niños, se estatiza a los niños. Y esto es exactamente lo mismo que se hizo en la Alemania de Hitler y lo que se hacía en la Grecia espartana, en donde el Estado se llevaba, por ejemplo, en la Grecia espartana, el Estado se llevaba a los 7 años a los niños y hasta los 21 años los tenían ahí, les lavaban el cerebro y estatizaban el cerebro de los niños, los colectivizaban para que sirvan al Estado. Inclusive los niños hasta los 21 años no volvían a ver a los padres en el Estado espartano, en la antigua Grecia. Cuando volvían estos niños, para estos niños los padres eran perfectos extraños. Por lo tanto, cuando el ya adulto, ¿no?, a los 21 años volvían a su hogar, si ellos veían que sus padres hablaban o no estaban de acuerdo en algo que el Estado espartano implantaba o imponía, los niños ya venían preparados y adoctrinados para denunciar ante el Estado espartano a sus propios padres. Y esto, en cierta manera, es lo que está regresando al Estado en diferentes naciones, que es estatizando a los niños, se los adoctrina, se les lava el cerebro, en este caso en el aspecto de lo sexual, a través de la ESI, que era también lo que hizo la Alemania de Hitler en lo político, no tanto en lo sexual, pero ahora viene por el lado de lo sexual. Se estatiza a los niños a través de la ESI, a través del colectivo LGTB, a través de la ideología de género, para ir ya instalando más en las futuras generaciones, porque hay algo que les quiero comentar. ¿Por qué apuntan a los niños pequeños? ¿Por qué apuntan a los niños pequeños? Les voy a dar una explicación. Los niños son, digamos, los niños son como una especie de semillas. Está, por ejemplo, comprobado científicamente que un niño de 5, 6, 7 años es la edad adecuada para ir formando a los niños en ciertos conocimientos, porque el cerebro a esa edad es como una especie, entiéndame en sentido figurado, es como una especie de software
que no tiene nada, no se le ha grabado nada, no se le ha instalado nada. El cerebro de los niños entre los 6 y los 7 años es así. Es cuando mejor adaptado está para recibir conocimiento. Es como una especie de software en blanco. Entonces apuntan ahí, allá, implantar la ideología de género como el LGTB, a implantar conductas sexuales anormales que están más relacionadas a patologías que al orden natural de las cosas y de las personas, para que ya crezcan con esa visión. Entonces, lo que están apuntando es que cuando estos niños ya sean grandes, tengan entre 20 y 30 años, ya van a nacer con este concepto y con este tipo de cosas como normales. Y sépalo bien, ninguna sociedad va a sobrevivir si empiezan a crear generaciones que van a ver todo tipo de conductas contrarias al orden natural de las personas y de las cosas. Ninguna sociedad puede progresar y perdurar con esta visión de las cosas, ¿no? Está también ligado el hecho de implantarle a los niños estas ideas, está ciertamente ligado también al tema de la despoblación mundial, ¿no es cierto? Un tema que ya he tocado en otros videos y que quizás en el futuro vuelva a tocar. ¿Cuál es entonces el primer paso para instaurar un gobierno totalitario? ¿Qué es lo que busca el colectivismo, ¿no? La idea de a través de lo políticamente correcto busca implantar el pensamiento único en las sociedades a través del Estado, ¿no es cierto? ¿Cuál es entonces el primer paso para instaurar un gobierno totalitario o una sociedad totalitaria que derivará, por ende, en un gobierno totalitario, ¿no? Es el quitar el derecho de los padres, como estamos viendo hoy, a educar a sus hijos y darle ese poder al Estado para que éste moldee soldados en vez de ciudadanos librepensantes. Es adoctrinar en vez de instruir y educar. Bueno, y esta era más o menos la reflexión que yo les quería decir, lo que les quería comentar, instalar en ustedes para que ustedes lo piensen, lo mastiquen al escuchar este video. Y en cierta manera también por medio de medias verdades, porque el pensamiento único, como digo y dije en varios videos, ¿no? El pensamiento único, el marxismo cultural y todo lo relacionado al marxismo, ¿no? El colectivismo social, el colectivismo, los derechos colectivos, están basados en medias verdades que en realidad son mentiras completas. Jesús dijo que en los últimos tiempos, y esta es una gran señal también de los últimos tiempos, ¿no? Jesús dijo que en los últimos tiempos, la primera señal que Jesús da en Mateo 24 es: tengan cuidado que nadie los engañe. Esa es la primera señal. ¿Por qué? Jesús estaba diciendo que llegaría un tiempo, que una señal muy grande sería que el engaño se institucionalizaría, digamos, ¿no? Por así decir. Se me duenga la traba, se me traba la lengua. Y es lo que estamos viendo a través del marxismo cultural y de todo este lenguaje manipulado que utilizan los grupos marxistas culturales y marxistas. Bueno, yo lo que les quiero decir es que, bueno, que ustedes no se dejen engañar, que utilicemos el lenguaje correcto, que no nos dejemos en cierta manera colonizar en nuestra forma de hablar, como estos grupos quieren que hablemos y que pensemos, que seamos, como les dije recién, ciudadanos librepensantes, que no seamos ciudadanos adoctrinados, ni en los colegios ni en las universidades, que no seamos soldados del marxismo cultural, ni en la forma de hablar, ni en la forma de pensar, que seamos realmente ciudadanos librepensantes. Bueno, amigos, por hoy lo voy a dejar acá. Nos vemos en un próximo video programa de la palabra revelada. Busquen a Dios porque el tiempo se está cortando. Cristo viene y Cristo viene. Créanme que el arrebatamiento de los creyentes está cada vez más cerca y por eso es indispensable que busquen a Dios.
por todos estos engaños que andan dando vuelta y que se están instalando y que ya se está utilizando a los estados nacionales para implantar estas dictaduras sutiles, por medio del lenguaje, ¿no? Por medio de los derechos sociales, de los derechos colectivos, por medio del pensamiento único, por medio de la corrección política. Ya nos están tratando de implantar dictaduras, regímenes totalitarios. Les mando un cálido abrazo y nos vemos en un próximo programa de La Palabra Revelada. Hasta pronto y que tengan una buena semana. Chau, chau.